Solamente jugando el niño es capaz de ser creador y utilizar su personalidad en plenitud. Muy buenas, mi nombre es Soraya Camargo, docente de la Universidad de los Llanos del Pacífico, Facultad de Educación. El día de hoy estaré impartiéndole la materia Psicomotricidad del niño. Como tema inicial tendremos lo que es la definición de la psicomotricidad. La psicomotricidad se caracteriza por ser una disciplina integral que conecta el cuerpo, la mente y las emociones a través de los movimientos. Su enfoque se centra en el desarrollo armónico de las habilidades motoras, cognitivas, sociales y emocionales, promoviendo el bienestar global del individuo, especialmente en los niños. La definición por parte de la Real Academia Española está formada por palabras como psico, que significa motilidad de origen psíquico, y la motricidad, que significa movimiento. Es un conjunto de técnicas que estimula la parte de la coordinación de las funciones motrices y psíquicas. Por otra parte, la historia y evolución del término psicomotricidad. Todo comienza con la concepción del cuerpo que se crea en las primeras civilizaciones, como la griega, la romana, la oriental, donde se establecía la idea de que el cuerpo y el alma estaban unidas. En la cultura francesa del siglo XVII surgió una idea de cuerpo propuesta por el filósofo René Descartes, el cual afirmaba que el cuerpo era un fragmento visible en el espacio, pero que está separado del individuo pensante. Después de un largo periodo, el estudio del cuerpo quedó olvidado a finales del siglo X, principio del siglo XX. Comenzó a desestimarse la idea física simplemente biológica del cuerpo humano. Por otro lado, Sigmund Freud dejó constancia del vínculo que existía entre lo corporal y lo psíquico, sentando así las bases de una teoría psicosomática del ser humano. A esto le podemos sumar los múltiples avances de los exponentes como Piaget y Wallon. Conceptos básicos, leyes de maduración y del desarrollo motor. En esta parte abarcaremos la parte de la ley cefalocaudal, ley próximo-distal, ley de flexores y extensores, ley de lo general a lo específico. Ley cefalocaudal consiste en que el niño y la niña controla antes los movimientos de la cabeza que los de los pies. El desplazamiento comienza siendo un arrastre hacia atrás. Posterior a esto se da el periodo de raptado, que el niño mantiene unos movimientos similares al arrastre, pero que demuestra un cambio a nivel neurológico, ya que son capaces de coordinar los brazos con la pierna. Esto se da aproximadamente entre los 6 meses. Mientras los niños están boca abajo, cabe destacar todo el desarrollo de la ley cefalocaudal con muchos puntos de apoyo, mayormente apoyándose sobre los codos, y progresivamente van a ir elevando esos puntos de apoyo a sus palmas de la mano, que van a llevar entonces a la aparición del desplazamiento. Por otro lado, tenemos la ley próximo-distal. El desarrollo motor se produce desde la parte más cercana del eje central del cuerpo a lo más alejado de la misma. El niño controla los movimientos del cuerpo primero en zonas más próximas a su eje corporal, en consecuencia de las zonas más lejanas a este eje corporal. Sus controles es más tardío. Por otro lado, tenemos la ley flexores y extensores. Primero se domina los músculos flexores y luego los extensores. Se produce antes el control de los músculos encargados de las funciones flexoras en comparación con los músculos de función extensora, ¿sí? Podemos observarlo en la imagen, la posición flexora, que es la posición fetal que mantienen generalmente los niños durante el vientre, y aquí observamos la parte del gateo, que es donde ya inician a utilizar la parte de extensión.
La ley de lo general a lo específico, los niños se desarrollan antes el control de la motricidad gruesa que la motricidad fina. Por tanto, los niños desarrollan antes el control sobre la globalidad de su brazo que su capacidad para hacer las pinzas con su dedo. Un claro ejemplo de esto es la fase del agarre del lápiz, ¿sí? Por lo general a los niños se les dificulta mucho el agarre en pinza y podemos observar al principio como lo muestra la imagen, el primer agarre y posterior a esto, con el avance del desarrollo y el crecimiento, el agarre en pinza. Teorías y módulos explicativos del desarrollo motor. Tenemos la teoría de maduración, la teoría de perceptivo-cognitiva y la teoría de los sistemas dinámicos. Teoría de la maduración. La teoría de la maduración fue introducida en 1925 por el psicólogo americano Arnold Lucius Jessel, quien además era pediatra y educador. Esta teoría se centra en el desarrollo motor, que está determinado principalmente por la maduración biológica del sistema nervioso y el cuerpo. Sigue en una secuencia preestablecida del desarrollo. De acuerdo con su teoría, la maduración, todos los niños y niñas pasan por los mismos estadios de desarrollo, siguiendo los mismos órdenes, pero no necesariamente presentándolos al mismo momento. Es decir, que cada niño tiene su propio ritmo. Cabe destacar que Jessel consideraba genéticamente que el ambiente ejercía un papel muy importante sobre el desarrollo de la persona. Sin embargo, sus investigaciones se centraron mucho más en la parte del desarrollo, utilizando su término maduración a un proceso más de tipo biológico, no tanto del tipo social, en lo que se le da mayor peso a lo que es la influencia de genes y no los factores ambientales o emocionales. Por otra parte, tenemos la teoría de perceptivo-cognitiva. Se trata de la primera fase del desarrollo cognitivo y para Piaget, que fue el pionero pues, de esta teoría, tiene un lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje, articulando en oraciones simples hacia los 2 años de edad. Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física en el entorno inmediato. El desarrollo cognitivo se articula mediante los juegos de experimentación generalmente. En este caso, la percepción cognitiva es lo que interpretamos, la información sensorial que pues nuestro cuerpo nos da a través de la visión, la audición, el tacto, ¿verdad? Para entender lo que es el mundo que nos rodea. Por ejemplo, muchas veces pues leemos un libro y lo que nuestro cerebro procesa es imaginarnos lo que está sucediendo a través de la lectura. Por lo general, los niños identifican también un balón, que puede ser un balón de fútbol, e inmediatamente pues lo relacionan con el color, ¿verdad? Que es para patear o que es para lanzar, entre otros. Teoría de los sistemas dinámicos considera que el desarrollo, ¿verdad?, motor es el resultado de una interacción compleja entre el niño y a su vez influye pues los factores biológicos, cognitivos y el entorno. Los movimientos emergen de la autoorganización de múltiples sistemas, ya sea los músculos, sistema nervioso, entre otros. En este caso, el desarrollo motor que influye la parte del movimiento se ve no como un plan programado, sino como un proceso emergente que va en evolución. Y en este caso es un proceso flexible que surge de la interacción constante entre los sistemas nerviosos, ¿verdad? El cuerpo, que esto hace pues un binomio de toda pues la funcionalidad, y el contexto ambiental también influye mucho, que pues la tarea de realizarlo, enfatizando lo que es el único centro de control, sino la parte de la autoorganización como componentes que se adaptan continuamente a lo que es el desarrollo.
Teoría biogénica del conocimiento de Piaget. Tradicionalmente se ha explicado el origen del conocimiento mediante dos explicaciones muy importantes, que es la explicación empírica y tenemos la explicación innata. Piaget se basa en la idea de que la adquisición del conocimiento es un proceso de continua autoconstrucción, de ahí que se considera pues una teoría constructivista. Como tal, el conocimiento del infante es elaborado y reelaborado a medida que el niño se desarrolla e interactúa con su entorno. Los niños adquieren conocimiento de forma activa mediante sus acciones. Cabe resaltar que el empirista, ¿verdad? En este caso, Piaget, como lo plantea, el conocimiento procede fuera del sistema o del ser humano y las personas aprendemos a recibirlo de forma más o menos pasiva, es decir, cómo lleva pues la parte del conocimiento, vamos aprendiendo poco a poco. Y la parte pues innata dice aquí que sostiene que el conocimiento es una imposición de las estructuras internas del sujeto sobre los objetos, ¿verdad? Que es algo con lo que ya nacemos. En su epistemología genética, Piaget describe tres tipos de conocimiento. Tenemos el conocimiento físico, el conocimiento lógico-matemático y el conocimiento social arbitrario. El conocimiento físico es el que concierne a los objetos en el mundo, ¿sí? El conocimiento lógico-matemático es aquel que más de tipo abstracto, que debe ser inventado. Son los datos por parte del conocimiento social arbitrario, son los datos adquiridos por el sujeto al pertenecer a una determinada sociedad e interactuar con sus miembros. Las etapas del desarrollo según Piaget, tenemos pues la etapa sensoriomotriz, que abarca desde el nacimiento a los 2 años, la etapa preoperacional de los 2 hasta los 4 años, la etapa operacional concretas, que alcanza entre los 6 a 7 años. En la parte sensoriomotriz se da antes del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Es la parte pues donde los niños se van estimulando, van creciendo, ¿verdad? Y recurre a las experiencias sensoriales y motrices para conocer el mundo que lo rodea y para poder relacionarse. La etapa preoperacional, en este caso, se da la adquisición del lenguaje y las primeras representaciones de la realidad, y la etapa operacional o concreta, hay una mayor consistencia del conocimiento del objeto. El niño tiene la capacidad de realizar operaciones mentales, lógica un poquito más, ¿verdad? Más fácil. Los criterios que usó Piaget para establecer estas etapas fueron asimilación, acomodación y equilibrio. La asimilación se da cuando el niño incorpora nuevos objetos o eventos en sus esquemas ya existentes. Un ejemplo claro de este es cuando el niño observa a un perro. Él está consciente que se trata de un perro independientemente de la raza, de la edad, del tamaño, el color. Y a diferencia de la acomodación, se da cuando el niño tiene que modificar esos esquemas existentes para incorporar nuevos objetos o eventos. Otro ejemplo sería, el niño ya conoce, ¿verdad?, que se trata de un perro, que es un cuadrúpedo, pero esta vez está observando un gato. El niño tiene que cambiar ese esquema, ¿verdad?, que se trata de un perro, y agregar que esta vez es un gato. El equilibrio, pues, se describe como el proceso de desarrollo maestro. ¿Por qué maestro? Porque entonces incorpora estos dos aspectos anteriores, la asimilación y la acomodación. La concepción psicobiológica de Henry Wallon, las aportaciones de la teoría de Wallon se enfocaron hacia el desarrollo intelectual del niño en los siguientes aspectos. Los aspectos afectivos cognitivos influyen en el desarrollo. El movimiento con el ambiente crea conocimiento, el conocimiento se construye por medio de la simbiosis afectiva. En este caso, Wallon
especificaba que el establecimiento de las relaciones y los vínculos afectivos en edades tempranas resultaba de una vital importancia, ya que actúa como estímulo en el desarrollo integral del niño, lo cual incide en un gran aprendizaje. En la parte del movimiento con el ambiente y el conocimiento, también destacaba que la relación e interacción con los elementos del entorno, una vez que el niño desarrolla conciencia en el momento en que se produce este conocimiento, pues se brinda un gran avance. El conocimiento se construye por medio de simbiosis afectiva. Un claro ejemplo está el vínculo afectivo que se deriva entre madre e hijo, que posteriormente es transformado en una relación afectiva. Al principio es un vínculo afectivo, ¿verdad? Y se transforma, como ya se mencionó, sobre lo que es la relación afectiva. Estas etapas de desarrollo humano infantiles propuestas por Wallon, en su teoría está lo que es el estadio impulsivo, estadio emocional, el estadio sensoromotor y proyectivo, estadio de personalismo, estadio categorial y el estadio de adolescencia. Cada uno de ellos, en el caso del estadio impulsivo, es la construcción del propio niño y el propio conocimiento, ¿verdad? A través de un interés central que comienza desde que nace hasta los 6 meses de edad. Posterior a esto está el estadio emocional que comienza desde los 6 meses y se extiende hasta el año de edad, que se caracteriza porque se establece una fuerte simbiosis afectiva con la madre, como anteriormente se explicó, y la emoción domina el comportamiento, lo cual permite el contacto, ¿verdad?, con el mundo exterior. El estadio sensoromotor abarca el primer año de vida al tercer año, siendo la etapa un poco más difícil, un poco más compleja, ya que la actividad del niño se orienta hacia el mundo exterior, ya que la actividad, pues en este caso, tiene que ver con todos los objetos que lo rodea. Gracias a esto aumenta lo que es el tono muscular, lo cual permite una mayor movilidad, ¿verdad? El niño va a estar corriendo, va a estar movilizando, va a estar trepando, entre otros. El estadio del personalismo comprende lo que son los 6 años y aquí se produce la consolidación de la personalidad, aunque no de forma definitiva como la posterior etapa a mencionar, debido a su inquietud de diferenciarse de los demás o manifestar su propio yo. Estadio categorial, abarca aproximadamente desde los 6 años hasta los 11 años, entrando a etapa adolescencia. El niño comienza o el adolescente comienza a organizar sus conocimientos, sus pensamientos, sus propias formas de ver la vida, de impresionar. Generalmente luego de esto se da un cambio sistemático, ya que a él le interesa comprender al mundo que lo rodea y su interés cambia un poco más, ¿verdad?, a lo exterior. El estadio de la adolescencia comienza entonces a partir de los 12 años, que es la edad, y se destaca por una inmadurez afectiva y de personalidad que produce un grande conflicto. Allí pues no vamos a ahondar mucho más, pero sabemos pues que en la etapa de adolescencia hay un sinnúmero de cambios emocionales, físicos, ¿verdad?, mentales, entre otros. La teoría madurativa de Jessel: generalización e individualidad, autorregulación, entrelazado recíproco, estudios de patrones conductuales. En este caso, la generalización e individualidad, todos los niños se desarrollan siguiendo la misma secuencia. Cabe destacar que habíamos mencionado que no al mismo tiempo. Ellos llevan su propio ritmo. En la parte de la autorregulación, el aspecto más llamativo de la teoría de Arnold Jessel, dado que llegó
asegurar que los recién nacidos son capaces de regular sus propias emociones. Ellos son capaces de determinar cuándo quieren comer, cuándo quieren dormir, cuándo quieren descansar. Ellos proponen sus propios horarios de sueño y de comida. La parte de el entrelazado recíproco. Nivel motor como personalidad, a cómo el niño pues comprenda o cómo se comporte de forma que parezca que siga dos tendencias antagonistas con la interacción de encontrar finalmente el equilibrio. En esta etapa de entrelazado recíproco pues generalmente se da en los niños de 2 a 3 años y el nivel de motricidad influye mucho también en la personalidad del niño, si es un poco intranquilo, si es pasivo, ¿verdad? Influye mucho la parte de la personalidad. El estudio de los patrones conductuales, por lo general, también influye mucho la parte motor. En base a lo que se observó, él concluyó que el comportamiento era mejor que fuera estudiado no de forma constructiva, sino también que fuese también con los patrones de comportamiento. Vamos por último entonces a ver la fase de el tema 2, que es sobre la importancia de la psicomotricidad de la educación infantil. Y aquí más que nada vamos a abarcar pues cómo influyen los juegos en la parte de la psicomotricidad. Y antes que nada es importante enunciar que las bondades del juego y su relación con la cultura se debe abordar la etapa del ciclo vital como lo establece Erik Erikson, también un importante teorista, quien habla sobre lo que es la parte psicosocial, se ocupó del desarrollo neuropsicológico a lo largo de la vida de los seres humanos. De acuerdo a Erikson, las etapas del desarrollo son 8 y en cada etapa la persona se enfrenta a una crisis. Ejemplo, la etapa número 1, que es la infancia, comienza en este caso se da confianza frente a desconfianza, que es a los primeros meses, a los 18 meses. La etapa número 2, que es la niñez temprana, autonomía frente a vergüenza y duda. Inicia desde los 18 meses a los 3 años. La etapa edad de juego iniciativa frente a culpa de 3 a 5 años. Y la etapa de 4, adolescencia, laboriosidad frente a inferioridad de los 5 a los 13 años. Etapa 5, juventud, identidad frente a confusión de roles de 13 a 21. Y allí pues abarca la etapa de adultez y vejez. En este caso vamos a centrarnos a la etapa número 3, que es la edad de juego. El juego ayuda a construir la identidad, a dominar la realidad, ya que a través del juego los niños exteriorizan su sentir, las circunstancias que los rodean, comunican la parte emotiva de su existencia y aumenta la interacción social. La crisis de esta etapa es iniciativa versus culpa. El reto de esta etapa es que el niño encuentre una meta, un propósito que debe sin distraerse y sin dejarse intimidar por la culpa. Erikson distingue 3 fases de esta etapa en la evolución del juego infantil que se desarrolla en lo que domina auto, micro y macroesfera. En la autoesfera, el niño explora sensaciones externas o interoceptivas relacionadas con el cuerpo o con las personas que se ocupan de sus cuidados corporales, en este caso de mamá o papá. La microesfera utiliza pequeños juegos representativos mediante los cuales exteriorizan sus fantasías. Y la macroesfera, el niño utiliza sus relaciones con los adultos y aborda procesos de socialización. Cabe destacar que el juego busca la diversión y el placer y su magia en que en ese pues regocijo
Los niños desarrollan habilidades sociales que los ayudarán a ser adultos plenos, libres de depresión y de ansiedad, además que les permite desarrollar su mente y cuerpo. Los juegos implican cognición, experiencia, lenguaje y habilidades sociales. Cabe destacar que el juego debe ser, ¿verdad?, espontáneo, con límites y con el interés de aprender a medir los riesgos, aprender a poner límites, entre otros. Tienen reglas, tienen una finalidad, tienen un propósito, tienen una función social y cultural, una función psicomotriz, que es lo que a nosotros nos interesa, que nos cubre con tocar una pantalla, ¿verdad? Hay que dejar la parte virtual y realizar juegos, ¿verdad? Que los niños les ayuden a parte del desarrollo cognitivo y la parte del movimiento. Tiene además una función emocional e intelectual y sobre todo interactúa con la realidad.